Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional. Hoy día vamos a entrevistar a Fernanda Fahrenbühler, quien es cientista política y nos va a estar contando tanto de cómo estudiar la carrera como ejercerla en la realidad. Bienvenida Fernanda, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Fernanda, vamos a partir inmediatamente por el final. Vamos a partir preguntándote qué es lo que puede hacer un cientista político una vez que termina su carrera y sale al mundo laboral. Yo diría que la carrera te entrega herramientas o te prepara en 5 áreas principales que cada una se va subdividiendo, pero las más grandes es primero políticas públicas, la política comparada, las relaciones internacionales, la teoría política y cosas ya de economía política. Entonces esas yo diría que son las 5 grandes ramas que tiene la ciencia política y en eso después la salida laboral. Por una parte del sector público, el Estado es una buena fuente de empleo para cientistas políticos en todo lo que es políticas públicas, diseñar programas, generar políticas, estrategias nacionales que el país tiene en distintas áreas. También el sector privado, igual todo lo que es el relacionamiento comunitario, en cómo las empresas se relacionan con el entorno en el que están insertas, temas de comunicaciones también, Mm. la política en sí igual es una fuente ahí de empleabilidad, trabajar en asesoría política, en campañas políticas también, y después ya viene toda la parte de la academia, ¿no? El hacer los magísteres, dedicarse al doctorado, dedicarse a investigar y hacer investigación en ciencias sociales y es trabajar en universidades, hacer clases en universidades. Entonces, eso yo diría que son los grandes caminos que se abren para uno cuando sale de la universidad. Mm. Y cuando hablas de políticas públicas, ¿cómo el sociólogo, perdón, el cientista político se aproxima a... ¿De qué punto, desde qué ángulo aporta en las políticas públicas? Por una parte están los elementos más técnicos, que es desde el diseño de una política pública, que ahí uno piensa, bueno, cuánto dinero va a costar, cómo se va a evaluar, cuál es el público al que va dirigida esta política pública, cómo se va a implementar, en qué regiones o en qué comunas, o si es una política nacional, etcétera. Pero también hay una cuestión política, una mirada política de entender cuáles son los tiempos políticos que se están viviendo, si es una política que va a tener que pasar por el Congreso, bueno, cómo es la correlación de fuerzas dentro del Mm. Congreso, si es favorable para el gobierno o no, con qué actores claves hay que negociar, cuál va a ser el legado de esta política pública, si es un legado que se va a ver inmediatamente, una consecuencia que es más en el momento, ¿no? Y si va a ser una política pública que sus efectos se van a ver en 20 años más, entonces desde la asesoría política uno podría decirle al político, mire, sabe que es una buena política pública, Mm. pero el rédito político va a aparecer en 20 años más, no sirve, por ejemplo, para la elección siguiente. Entonces tiene esas dos aproximaciones, una mirada que por supuesto es técnica, pero también este olfato o mirada más política en que se insertan las políticas públicas, que todo bien, hay harto de gestión, de evaluación, pero sí o sí hay elementos políticos en el mismo diseño de estos instrumentos. Mm. Escucho que las ciencias políticas tienen harto como también con lo que vas contando de estrategia, de comunicación. ¿Hasta qué punto también eso de repente en la universidad? Yo sé que va a depender de la universidad y de muchos factores, pero ¿hasta qué punto también eso se desarrolla? ¿De qué manera quizás a través de lo que vas aprendiendo, la parte comunicacional que es súper potente como la estratégica? ¿Cómo ves tú que eso se puede ir desarrollando o lo tuviste que desarrollar también ya a posterior? Yo creo que sí o sí es algo más de especialización, no pensándolo solo en un magíster o en un Mm. postítulo, Mm. pero dentro de la carrera en sí es algo que uno lo ve en todos los ramos de políticas públicas, de cómo se comunica una política pública, Mm. las distintas estrategias de actores, que es esto de ver, bueno, con qué actores
político-institucionales o del mundo social, tengo que ir a conversar para que esta política pública llegue a puerto. Ujú. Eh, pero temas de comunicación política ya tipo marketing político, cómo se hacen campañas políticas, Mm, asesoría política, eso de repente queda más para los ramos de especialización o de profundización, más ramos electivos mm, que se encuentran en distintas mallas. Y a lo largo de la carrera uno puede ver un poquito, de repente en cursos introductorios a ciencia política o cosas así. Entonces, yo diría que todo lo que sea temas de comunicación eh, corresponde ya más a los propios intereses que uno va desarrollando dentro de la carrera y ahí es donde uno desde el principio se puede ir leyendo un poquitito más, averiguando un poquitito más, mm, viendo qué profesores investigan este tipo de temas. Yo diría que va por ahí. mm. Y a propósito de la carrera en sí, ¿qué tan práctica, teórica es la carrera, por lo menos lo que tú viviste, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí depende mucho del enfoque que le da cada universidad. Yo creo que hay universidades que se enfocan mucho en la gestión y en ese sentido sí son herramientas muy prácticas, desde ver un presupuesto, cómo se hace una minuta para una autoridad, cosas así. Mm, Y también hay otras carreras que ya son más teóricas. De todas formas, yo partiría de la base de que la universidad es un espacio mucho más teórico que mm, práctico. Generalmente el 80% de las cosas prácticas que uno hace en su trabajo, uno las aprende afuera, uno mm, las aprende en el mundo laboral. Entonces la universidad también a veces se queda en este aspecto súper teórico, hablamos de teoría política, hablamos de cómo funciona la teoría de las políticas públicas, los modelos de democracia, cómo se entienden las dictaduras, los autoritarismos, etcétera. Y ya la parte mucho más práctica uno la vive estando afuera. Entonces, mm. la universidad, por supuesto, que entrega herramientas súper importantes, pero la práctica y el oficio y el aprender a moverse, eso es algo que después ya te entrega el mundo laboral. Súper. Es como dicen por ahí que la vida real te da, es un grado en sí. De alguna Sí, manera, un poco en la definitivamente. línea de lo que tú dices, como los europeos también le llaman cuando una persona ya tiene experiencia, por ejemplo, ingeniero. No es solamente ingeniero, porque ya realmente esta persona se ha caído, le han pasado un montón de cosas y por lo tanto es casi como decía otro título. Y eso es súper importante también que de repente tenerlo claro, porque he escuchado mucho de repente los jóvenes Sí, como esa queja de, pero es que la universidad no me entrega todas las herramientas, como esa expectativa de querer salir con todo muy listo. Yo sé. eso no pasa y no pasa en absolutamente Mm, ninguna carrera sí. pasa. Yo creo que ni siquiera las carreras de medicina o Mm, de ciencias, mm, ni siquiera esas carreras te preparan para lo que a uno le toca vivir afuera. sí. Es otro mundo, otro lenguaje, otra cosa que está rodando antes que nosotros, así que Fernanda, te quería preguntar, partimos por el final, ahora te quiero llevar al inicio. ¿Cómo fue que Fernanda sale del colegio? ¿En qué andaba? ¿Qué andaba pensando? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cómo fue que elegiste esta carrera? ¿Fue la primera opción? ¿Cómo fue un poco ese proceso de elección de carrera? Fue un proceso bien largo, diría yo. Yo creo que ocupó toda mi enseñanza media, básicamente, con esta inquietud que parte en primero medio. Y ahí uno va ponderando, ¿no? Va ponderando por una parte lo que a uno le gusta y también las cosas donde uno es bueno también. Si también es difícil estudiar una carrera que a uno le puede llamar mucho la atención, pero si, por ejemplo, requiere de mucha matemática o mucho cálculo y yo no soy tan bueno para eso, igual es una limitante un poco para que uno se vea estudiando eso. Y en mi caso yo era muy buena para las cosas humanistas, el lenguaje, pero sobre todo me gustaba mucho historia. Entonces mi primera opción era como, bueno, voy a estudiar historia. Y después con el paso del tiempo, obviamente uno se va informando, va conociendo carreras, va conociendo universidades. Y dije, sí, historia es interesante, pero no me llena del todo, no me veo quizá trabajando si es que estudio historia, por ejemplo. Y hay otras carreras como sociología, que también me interesó en su momento. Eh,
y después llegué a ciencia política. Yo diría que en segundo medio, más o menos, descubrí esta carrera de ciencia política, de lo que se trataba, y combinaba varias cosas que eran de mi interés. Tenía una parte un poquitito más histórica, tenía este elemento de la política que es transversal a todo, requiere de hartas habilidades eh, humanistas, requiere de leer mucho. Entonces fue algo que me interesó y dije, ya, es ciencia política. Pero la historia no terminó ahí porque después también empieza a aparecer un poquitito el fantasma de la empleabilidad, de en qué trabaja un cientista político, cómo es el campo laboral. Y en eso también empezó a aparecer esta creencia de que, bueno, administración pública tiene un campo laboral más amplio, y yo dije, ya, bueno, puede ser administración pública, si igual se parece, igual me puede gustar, eh, pero no era lo mismo, no era lo mismo y me acuerdo mucho que después de haber dado la PSU en ese entonces, porque yo di la PSU, estaban los días de postulación y ahí uno tenía que ordenar las carreras por su preferencia, la universidad que uno quería, y yo tenía todo puesto primero administración pública y después ciencia política. Y al final yo dije como, no, yo tengo que estudiar algo que me llene, que sea lo mío, y eso es ciencia política, y a último momento cambié de orden mis preferencias y entré a estudiar ciencia política. Importante lo que partiste diciendo también a propósito de lo que te llene, pero que también te sientas competente. Eh, en general hay tres componentes según la teoría de autodeterminación que me hace mucho sentido y que dice que el primer componente es sentirte que eliges libremente, ¿vale? Y en ese elegir libremente no es solamente de tus padres, sino que también de ti mismo, porque a veces uno mismo tiene unos conflictos internos y si no aclara esos conflictos y no se conoce bien, a veces puede tomar una decisión más por miedo o por diferentes razones. Y por lo tanto el primer componente es elegir libremente, que en tu caso me imagino que fue así. Eh, Sí, el segundo componente tiene que ver, y aquí viene lo que lo conecto con lo que tú dijiste, es sentirte competente para lo que vas a hacer. Porque de repente, muchas veces los jóvenes dicen, me encanta el resultado de esa carrera. Quiero esa carrera porque lo que obtengo al final me encanta. Pero no se preguntan, primero que todo, que tienen que pasar por todo ese proceso. Y lo segundo es hasta qué punto ellos, con ellos mismos, no comparándose con otros, sino que hasta qué punto con ellos mismos se sienten que lo pueden lograr. Porque creo que cuando tú realmente puedes responder, ser sincero contigo y responderte, ¿sabes qué? Sí, mira, me puede costar. Hablamos fuera de cámaras como esto de, oye, leer mucho, depende de qué es lo que sea, es difícil o no es difícil, dependiendo qué es lo que quiera leer. Entonces, por muy desafiante que sea la materia o lo que sea, pero si me gusta, por lo menos yo voy a dar la lucha, ¿cierto? Voy a tratar de lograr pasar, avanzar, versus no me gusta nada, o sea, todo el rato lo que voy a querer es estar tirando, saliéndome, y ojalá llegar al salir. final solamente. Exactamente. Entonces, el segundo componente es, para conectar con esta automotivación, tiene que ver con sentirte competente. Y el tercero tiene que ver con la tribu. Y la tribu me refiero a conectar con la tribu, me refiero con tus compañeros, con tus profesores. Entonces, quizá también ahí preguntarte cómo te fue cómo te sentiste quizá también al principio de la U, como no es que uno conecte con todo el mundo, ¿cierto? Pero más o menos como en lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, cómo te fue con los profes, cómo te fue con tus compañeros en ese sentido. Sí, yo diría que precisamente por estos componentes de, bueno, uno elegir lo que a uno le interesa, lo que a uno le gusta y también donde uno se siente competente, creo que en ese sentido enganché súper rápido Mm, mm. con la carrera. Yo entré a la primera clase, me acuerdo mucho, la primera clase era de Relaciones Internacionales y yo dije, sí, esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería entender, lo que yo quería estudiar. Y respecto a cómo uno se relaciona con los compañeros, creo que es algo que se va dando naturalmente. A mí me pasó que yo me senté en un puesto, nadie se conocía con nadie y justo coincidimos con mis amigos, que bueno, uno se sentó al lado mío y empezamos a hablar y también conectamos súper rápido y somos amigos hasta el día de hoy, que ha pasado ya un tiempo. Eh,
Pero claro, efectivamente uno no conecta con todo el mundo porque también las personas van con intereses distintos, con temas en común, a veces. Entonces, la ciencia política tiene esto de que en sí yo creo que es una carrera muy política, pero aún así uno se encuentra con compañeros que no les interesa la política y que uno a veces no entiende muy bien por qué están ahí. Entonces, yo, por ejemplo, me costaba mucho conectar con compañeros así que no les Mm, interesaba la política ujú, versus mi grupo de amigos finalmente, que somos personas que nos interesa mucho la política, que siempre lo conversamos, entonces va por ahí. Y mm, con los profesores, yo creo que depende mucho también de las propias áreas en las que uno vaya profundizando. En los ramos de teoría política, los que les gustaba más la filosofía, conversaba mucho más con los profesores de esos ramos, como a mí me gustaba más relaciones internacionales, conectaba mucho más con los profesores de relaciones internacionales y así. Entonces, mm. creo que los intereses de cada uno van moldeando tanto el cómo uno conecta con los profesores, así como también las relaciones que se establecen dentro de la carrera. Súper. Oye, y cuando, a propósito que hablas de política, me acuerdo que hace unos años atrás también entrevisté a otro cientista político y me decía, yo entré porque yo quería entrar en el mundo político, ¿vale? O sea, entonces, claro, dijo, y él mismo me decía, siento que quizás no era, quizás con la intención que entré, no era necesariamente la mejor para esta carrera, me gustó igual, pero ¿qué opinas tú también como de repente, cuáles son quizás a veces confusiones que tenemos cuando estamos mirando la carrera y a veces por el nombre o por el estereotipo que tenemos de la carrera, nos imaginamos nuestra expectativa, ¿cierto? Versus realidad. ¿Cómo lo ves tanto como en el tema de quiero meterme más en la política o en otros casos que tú conozcas? Sí, yo creo que ese es el imaginario más potente que existe del cientista político, o a mí me pasaba mucho cuando todavía estudiaba y la gente que era fuera de la carrera me preguntaba como, ay, ¿tú qué estudias? Yo ciencia política, y la gente como, ah, ¿quieres ser presidenta? ¿Quieres ser diputada? Y yo, no entré a estudiar la carrera para eso, no Mm, sé si hay una carrera que te prepare para eso. mm, La ciencia política es una carrera que en términos de tiempo es súper nueva, es una carrera que acá en Chile partió ayer, pero los políticos existen hace mucho tiempo, los políticos existen hace cientos de años, entonces, si bien es una carrera que entrega muchas herramientas para entender el panorama político mundial, regional y también acá a nivel nacional, yo creo que si el objetivo es ser político, que es súper válido, hay otras vías para hacerlo. En ese sentido, yo creo que o sea, una persona que entra a militar a un partido político, por ejemplo, está mucho más cerca de ese objetivo más que estudiar ciencia política, que es algo que se puede hacer, pero los cientistas políticos solemos estar un poco tras bambalinas del trabajo que hace el político. El cientista político es el que asesora, el que entiende las dinámicas de un escenario, el que aconseja con quién hay que ir a negociar, cómo se debe dirigir una campaña, cuál tiene que ser la estrategia. Entonces, creo que la ciencia política sirve para entender lo que hay detrás de la política, pero no así tanto para ejercerla en un rol como político profesional. Entonces, no son caminos ujú. excluyentes, pero no es la carrera a la que uno tenga que tirarse a la piscina para decir, bueno, yo quiero ser político, yo quiero ser presidente. No ha habido ningún presidente que haya sido cientista político acá en Chile. Es verdad. Y la mayoría de los políticos no son cientistas políticos, los cientistas políticos son los asesores. Mm. Entonces, creo que esa es una distinción súper importante que hay que hacer desde el principio. En realidad es verdad esto de que los eh, políticos, ¿cierto? Efectivamente estaba recordando que los presidentes, quizás abogados, ingenieros, otras carreras y que al final también hay otros caminos, quizás, no sé, podemos partir por un partido político probablemente, ingresar como voluntario, como lo han hecho otras personas que me han comentado, no sé, hay varios lugares, así que si estás viendo este video y estás pensando en entrar en ciencias políticas solo por dedicarte a la política,
piénsatelo. Y anda Hay buscando más también. vías. Hay muchas más vías y bueno, y si te encanta lo que estás escuchando, también te hace sentido, bienvenido, bienvenida. Fernanda, te quería preguntar a propósito también quizá de la universidad, ¿cuáles son aquellas competencias, habilidades que uno va a ir desarrollando o que necesita? Yo entiendo que no necesariamente tienes que llegar con todas súper desarrolladas, para eso tenemos la universidad, pero ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que son esenciales para llevar bien la carrera? Yo creo que desde el primer día la más necesaria es leer. Mm, Es una carrera donde se lee mucho. Yo diría que ese es, yo diría que el gran desafío, como la mayor dificultad que tiene ciencia política, porque yo diría que no es una carrera difícil, ujú, sinceramente. Yo creo que hay carreras mucho más desafiantes en otros sentidos, pero para la ciencia política tú necesitas dos cosas: ujú, saber leer y escribir, que puede sonar muy básico, pero con saber leer es leer un montón de textos para todos los ramos. En todos los ramos de la ciencia política se lee, desde el ramo más práctico de políticas públicas hasta el texto más denso en teoría política. En todos los ramos se lee un montón. Eh, bueno, y también no solo en español, a mí al menos me pasó que hay harto texto, sobre todo los más recientes, que los escriben académicos de habla inglesa, entonces acá llegan solo en inglés porque todavía no existe la traducción, entonces también a veces está mm. ese desafío de leer en inglés, pero bueno, ahí hay otras estrategias, a veces los compañeros que sabían más inglés traducían esos textos, hacíamos resúmenes entre compañeros, entonces también hay formas de sortearlo, pero claro, depende también de las personas con las que yo me junto en la carrera y los lazos que también voy formando. La escritura es algo que definitivamente se trabaja en la carrera, porque uno puede decir, bueno, saber escribir, obvio, lo aprendí en primero básico, como de qué me están hablando, pero el tipo de escritura en ciencia política y en general las ciencias sociales, que es un tipo de escritura más académico, eso es algo, un estilo que uno desarrolla solo escribiendo, escribiendo, leyendo, también viendo cómo se escribe. Entonces, esas dos cosas también se van moldeando dentro de la carrera. Y ya otras cosas que son de desarrollo es el hablar en público, que yo Mm, entiendo que hay gente a la que no le gusta, a mí no me gusta hablar en público, pero es una habilidad que uno desarrolla y que es súper necesaria. El día de mañana cuando uno asesora a un político, a un congresista, uno no puede quedarse callado si es que te preguntan algo. Eh, los que se quieran dedicar a la vida académica tienen que saber exponer ante una clase, una cátedra, tienen que saber exponer un paper, una exposición. Entonces yo diría que esa habilidad también es importante y sobre todo el pensamiento crítico. Uno en la carrera revisa mucha teoría, muchos estudios, muchos enfoques de las ciencias sociales, de la economía también. Entonces igual es bien importante el pensamiento crítico de entender, bueno, esto es lo que dicen los grandes estudiosos en esta materia, pero ¿qué es lo que veo yo, por ejemplo, en mi realidad en Chile? ¿Se aplica también esta teoría a lo que pasa acá en Chile o esta teoría que se escribió hace 150 años atrás? ¿Hace sentido todavía en el mundo en el que vivimos hoy en día? Entonces, el pensamiento crítico de todas mm, maneras es súper necesario y también es algo que se va desarrollando a medida que uno va pasando por la universidad. mm. Súper. Te iba a preguntar también algo que me preguntan muchos jóvenes cuando están viendo ciencias políticas o administración de empresas, ¿vale? Como carreras primas hermanas le llamo, ¿cierto? Similares. Ciencias políticas, ¿con qué otro tipo de carrera en este caso, por decirlo así, compite también en cuanto a a los cargos, los puestos? ¿Con cuáles tiene similitudes y que por lo tanto pueden compartir el mismo cargo? ¿Y en qué se podrían diferenciar? ¿En qué cosas podría ciencias políticas aportar de una forma distinta y en cuáles quizá se queda corta en ese sentido? Yo creo que hay tres carreras que vendrían a ser un poco las primas hermanas de la ciencia política. Yo creo que está la sociología,
que somos bien similares en cuanto al estudio de ciertos procesos, solo que la sociología se enfoca mucho más en la sociedad, en los procesos sociales, y la ciencia política mira mucho más los procesos políticos o las instituciones, por ejemplo. Pero sí somos muy parecidos, conversamos harto, tenemos muchos autores o literatura académica en común, Mm. y también el bagaje por otras áreas como la economía también. Entonces esa yo diría que es una carrera con un lenguaje parecido bien importante. Está la administración pública, por supuesto que la administración pública es mucho más técnica, y mucho más específica en el sentido de el trabajo en el servicio público, en tener herramientas para poder hacer o revisar un presupuesto público, por ejemplo, en el diseño, la evaluación o la ejecución de las políticas públicas. La administración pública entrega herramientas mucho más técnicas y específicas también, y ahí la ciencia política de nuevo tiene esta mirada más política, más global, de entender de que los procesos, las instituciones, las políticas se insertan en contextos políticos, Mm. Mm. aunque sea el trámite más técnico del mundo, tiene una llegada política, un contexto político, Mm. personas que van a estar a favor, en contra, y hay que saber manejar eso. Y ya por otra parte, un poquitito más lejano, yo diría que está la ingeniería comercial. Ujú. A los cientistas políticos nos pasa que revisamos ofertas de empleo y siempre sale profesión afín, siempre va a estar el ingeniero comercial, no falta. Entonces, claro, tienen un manejo mucho más profundo de la economía, de esas variables, que de repente a los cientistas políticos nos cuesta un poquitito más porque no es algo que profundicemos tanto en la carrera. Eh, entonces depende también mucho del tipo de profesional que se esté buscando, si se requiere algo más técnico, si es algo mucho más orientado a la economía. Por supuesto que un ingeniero comercial va a ser más acorde, pero el cientista político lo que tiene es esto, es la mirada de las instituciones, de entender los procesos políticos y los contextos políticos también. Mm. Ahora que hablabas como de estos libros, autores similares, ¿cierto? Entre carreras, más allá de como el autor, ¿qué temáticas lees harto en la carrera? Como cuáles son las que quizás están profundizando a través de la lectura. Yo diría que, bueno, en todas las ramas se profundiza harto, porque en sí uno tiene una parte de teoría política, que eso es más cercano a la filosofía, como para que se entienda. Pero a lo largo de la carrera, por ejemplo, en áreas como la política comparada, que es básicamente aprender a comparar cosas, cómo comparamos países, cómo comparamos procesos, aprender a identificar similitudes, diferencias, cómo yo puedo hacer un estudio comparando, eh, no sé, por ejemplo, jornadas de protesta en Chile y Perú, por dar un ejemplo. En eso ahí hay ciertos autores que se van repitiendo harto, que son los que sientan un poco las bases de, por ejemplo, cómo se estudian los movimientos sociales, los procesos políticos. Hay harto estudio de cómo convergen las variables de la economía, de la sociedad, de la política, y cómo eso tiene su resultado en o revoluciones sociales o también en cambios en el sistema político. Entonces, eso es algo que está constantemente dando vueltas en la carrera, diría yo, que es algo que nos conecta con procesos de hace 200 años atrás, con procesos que están pasando hoy en día, y que también logra ser bien transversal, con sus diferencias, por supuesto, pero procesos de esa naturaleza hay en Europa, hay en América Latina, hay en América del Norte, se producen en Asia también. Entonces, eso es algo que está constantemente ahí en la carrera. Súper. Fernanda, me voy a ir a algo súper práctico y algo que también los jóvenes les llama mucho la atención, el tema de la empleabilidad, ¿cierto? O sea, por un lado entendemos empleabilidad como cómo encontramos trabajo una vez que salimos, pero también quisiera partir preguntándote por el lado de cómo lo hago para también destacarme quizá o, ¿cierto?, de mis compañeros, porque al final muchos jóvenes terminan la carrera, estudiaron lo justo y salen con el cartón y dicen, venga, trabajo, Lo logré. lo logré, claro. Y entonces,
Pero hay otros compañeros, como en tu caso también te pasó a ti, con lo que tú me contaste un tiempo atrás, que van haciendo cosas distintas ya, desde antes de salir y no solamente quedarse con lo justo y necesario. ¿Qué estrategias viste, realizaste tú, has observado también en otras personas y podrías recomendar realizar ya desde la universidad? Sí, yo creo que ahí el trabajo que hace uno en cuanto a redes o también explorar intereses es súper importante, porque efectivamente con el título y con cumplir no basta. Y en ese sentido, las buenas notas tampoco bastan. En ninguna Mm, parte uno va a encontrar una oferta de trabajo donde te diga ya, mándeme su concentración de notas o buscamos postulante que haya egresado con promedio 6 de la carrera. Eso claro, no no pasa. existe. Eh, pero las notas sí son muy importantes para postular a becas, así que los que Sí. quieran seguir carrera académica, las notas son, por supuesto, muy importantes. Eh, entonces, claro, yo diría que lo principal es rápidamente tratar de encontrar un interés o que a veces pasa naturalmente que uno encuentra un interés, un área de estudio particular, y ahí yo creo que lo que recomiendo es acercarse a esos profesores que trabajan en esa temática. Entonces uno puede conocer un profesor que imparte un ramo de, no sé, reformas constitucionales Mm, y a uno le interesa ese tema, mm, entonces acercarse a ese profesor, porque son profesores que fuera de hacer clases, también viven de la vida académica, entonces también hacen investigaciones, escriben paper, se ganan fondos para investigar y en eso también necesitan asistentes de investigación y es ahí donde uno a veces obtiene sus primeros trabajos, a veces siendo uno estudiante uno puede ser asistente de investigación de un profesor y eso también te va abriendo otras puertas después para el futuro. mm. Eh, entonces, para destacarse, no basta solo con ser buen alumno, sino que también ir presentando trabajos, proyectos que puedan ser interesantes. A veces ahí los trabajos finales, ya sean las tesis o algún paper, puede ser importante también para establecer algún tipo de nexo, ya sea con tu profesor guía, con algún ayudante. Entonces las redes que hace uno dentro de la Mm, universidad son muy importantes, sobre todo después al momento de buscar trabajo, porque uno puede tener las mejores notas, pero si no te conoce nadie, si nadie sabe cuáles son los temas de tu interés, cuáles son los temas que a ti te gustaría profundizar. Entonces, nadie te va a tender una mano cuando piense en, bueno, necesito un cientista político, a quién puedo contratar y si tú no estás en el radar, claro, es mucho más difícil. Entonces, ahí la relación tanto con los compañeros, con los pares, como también con el cuerpo académico de las universidades son una buena instancia, yo diría que necesaria también para marcar un plus a la hora de egresar. mm. Dos cosas que me evocan lo que vas contando es una conversación que tuve recién la semana pasada de un profesional que, a propósito de esto de sacar buenas notas, que en sí mismo, o sea, genial, si puedes sacar buenas notas, bienvenido, ¿cierto? Pero a veces tenemos la creencia, he visto mucha gente que tiene la creencia que si saca las mejores notas, pero se dedicó solamente a sacar las mejores notas y no hizo nada más, merece, ¿cierto? La atención, merece como que lleguen los trabajos. Y por otro No lado, pasa. este mismo profesional me decía, sí, me decía, y bueno, y yo al que vi ahí quizá medio tirado en una protesta y haciendo pocas cosas y no estudiando tanto, y día lo veo en otros puestos. Entonces, claro, cuando me lo decía de ese lugar era un poquito como, yo que estudié mucho, que está bien, pero es como si nos quedamos solamente con el que yo estudié mucho, nos estamos perdiendo todo lo que acabas de decir. O sea, el poder conectar con los profesores, el poder hacer networking, el poder desarrollar otras habilidades que solamente la parte estudio, que quizá si eres, vas a ser más académico, probablemente, vale, quizá tenga más sentido. Y hasta ahí. pero, pero podría ser eso. Entonces me acordaba de eso por un lado, como no caer en esas trampas solamente de pensar que solamente los que estudian más son los que tienen las mejores opciones. Y lo otro también que me aparecía en la conversación era como esta capacidad también de ir desarrollándote, de ir conectando con los profesores, ¿cierto? De aprovechar.
aprovechar tanto las prácticas como tu título. O sea, porque creo que cuando tú esos espacios no los pasas como un trámite más, así como ya saquemos esto porque hay que, para terminar rápido la carrera, creo que es muy provechoso tanto para confirmar intereses como para desecharlo rapidito. Porque de repente si me meto en una práctica a la que yo tenía mucha ilusión y me doy cuenta que lo que yo esperaba era muy distinto, entiendo que ya tengo que buscar otro camino y eso me Otra permite cosa, claro. ir moviéndome. Y por otro lado, cuando haces esta práctica, creo que cuando haces la práctica también, perdón, el título, la memoria de título, finalmente cuando los profesores, los ayudantes, tus compañeros te ven realmente con sed de entender, de comprender, también te ven en una buena versión que finalmente también se acuerdan de ti. Entonces ahí me conecto con cómo fue tu experiencia para conseguir tu primer trabajo. ¿Cómo fue que llegaste a ese lugar? Sí. Bueno, efectivamente mis primeros trabajos fueron como asistente de investigación de algunos profesores con los que también hice ayudantía, entonces esos fueron como mis primeros trabajos y ya mi gran primer trabajo como profesional, podríamos decir, efectivamente lo encontré en el Estado, yo hoy en día me desempeño en el sector público. Y llegué ahí precisamente por uno de mis trabajos finales en la carrera. Yo desarrollé un paper para egresar que tenía que ver con políticas públicas en temáticas de niñez y adolescencia. Eh, bueno, lo presenté, egresé y después la ayudante con la que yo había trabajado en ese paper, después necesitaba a una persona en su lugar de trabajo, alguien que supiera algo, temas de niñez, que estuviera sensibilizado con la temática y que quisiera, por supuesto, seguir aprendiendo eh, y hacer políticas públicas en ese sentido. Y esta convocatoria llegó a la universidad. Entonces la universidad, y que algo que las universidades en general hacen, que tienen una bolsa de empleo Mm. para sus egresados, eh, la compartieron, miren, necesitamos una persona que haga esto, las condiciones del trabajo son estas. Yo en ese entonces estaba en una consultora trabajando en un proyecto que se terminaba en 2 semanas más, así que me venía bastante bien otro trabajo, así que mandé mi currículum, la gente se acordaba de mí, se acordaba que yo había hecho ese trabajo, les había gustado mi paper, entonces me llamaron a entrevista, di mi entrevista y bueno, ahí quedé en mi trabajo. Pero ese es un ejemplo que es algo que yo viví de cómo por un trabajo de la Mm. universidad, por los intereses que uno desarrolla en la universidad, sobre todo al final de la carrera, y en trabajos donde la relación con el profesor o con los ayudantes es mucho más directa, porque no es una cátedra de 100 personas donde los 100 están escribiendo una tesis para el mismo profesor, Mm. sino que suelen ser cursos más pequeños. La gente que hace tesis también hay una relación a veces más directa con el profesor guía. Mm. Entonces también ese es el espacio para poder conversar un poquitito más con los profesores, para que te vean, que eso es mucho más sencillo que destacar en una cátedra de 100 personas, que son con las que pasan en los primeros años de la universidad. Mm. Entonces, esa fue mi experiencia, al menos. Súper. Fernanda, ya casi para ir terminando, te quería preguntar también, am, ¿un cientista político puede dedicarse solo al mundo público? ¿Puede dedicarse también al mundo privado? ¿Qué es lo que puede hacer en estos mundos? Bueno, el sector público sí es una fuente importante de empleo. Hay harto cientista político que trabaja en el sector público y de repente cuando uno ingresa a la carrera uno piensa que eso es el mundo, eso o ser político, que son también lo que conversábamos hace un ratito atrás. Pero también existen buenas experiencias en el sector privado también. Lo principal son las consultoras, que son empresas o grupos que, por ejemplo, asesoran a políticos o que a veces realizan estudios para el Estado, también estudios de factibilidad de una política pública o levantan encuestas de opinión. Entonces los cientistas políticos también se pueden desarrollar ahí.
Y también en un nicho ya más específico en el sector privado tiene que ver con comunicaciones estratégicas, que eso sí requiere un grado de especialización. Los casos que yo conozco es gente que después un diplomado o un magíster en comunicaciones Mm. estratégicas para trabajar dentro de empresas, pero eh, eso también existe. Y por supuesto ya también está la academia, que eso es para la gente que se quiere dedicar a investigar. Entonces después la academia es trabajar en universidades, ser profesor universitario, eh, escribir papers, hacer proyectos de investigación, etcétera. Entonces, están esos caminos. Está el sector público, por supuesto, que a veces es como la opción más obvia o la más evidente, pero también hay altas alternativas dentro del sector privado. En épocas de elecciones es súper importante el trabajo que se hace con las encuestas, Mm. con la consultoría política, con las estrategias de marketing, pero también está la academia, también como una fuente donde se suelen desempeñar cientistas políticos también que quieren seguir ese camino. Ujú. Fernanda, y solo para terminar, preguntarte o pedirte, ¿qué le podrías decir a un joven que quizá no está escuchando y que está igual que Fernanda saliendo del cole? ¿Qué le podrías compartir? Más que una recomendación, quizá como qué le podrías contar muy en breve, ¿cierto?, de tu carrera para inspirarlo a que tome el camino o que diga, ¿sabes qué? Por aquí no va la cosa. Oh, yo creo que es una gran responsabilidad eso. Ujú. Eh, yo le diría que hay que abrazar la incertidumbre, porque en Mm. verdad uno nunca está seguro, por más que uno diga, no, a mí me gusta esta carrera, esto es lo que yo quiero hacer, siempre hay un grado de incertidumbre y Mm. es natural, todos Mm. pasamos por eso. Hay gente que se equivoca de carrera, se cambia, vuelve a postular, lo vuelve a intentar, entonces la incertidumbre es algo que está para todos y para todas también. Ujú. Y en el caso de la ciencia política, yo diría que es importante esta sensibilidad por la política entendida como un tema súper amplio. No estoy hablando de política Mm. partidaria ni algo así, pero sí tener una sensibilidad por la política, por lo que pasa en el mundo. Mm. eh, la curiosidad, yo creo que es un elemento muy importante para un cientista político que quiera saber qué pasa en el mundo, qué hay detrás de los procesos políticos, cuáles son las causas. Mm. eh, Mm. y yo creo que solo hay que lanzarse a la piscina finalmente. Yo creo que uno a los 17 18 años ve que el mundo se le viene encima con la carrera, uno se le viene encima en las decisiones, pero uno después dimensiona que uno en verdad es demasiado joven y uno Mm. en verdad tiene tiempo también. La universidad también es una muy buena instancia para descubrir los intereses que uno tiene. Uno puede ingresar a la carrera pensando, sí, me gustan estos temas, y después te das cuenta que te terminan gustando otros temas, que terminas Mm. trabajando otras cosas. Así que yo creo que eso, tomárselo con calma en el sentido de saber que la incertidumbre es algo que está ahí, que va a estar. Eh, eso, Mm. diría yo. Súper. Totalmente de acuerdo. Y lo único que diría yo con respecto a tirarse a la piscina, total de acuerdo. Porque de repente algunos jóvenes se quedan paralizados. Ahora, hay algunos que van y saltan a la piscina. O Y se sea, lanza. y se lanzan. Pero entonces, como encontrar el punto intermedio en donde efectivamente por lo menos vean dónde se van a tirar, ¿cierto? ¿Qué piscina van a elegir? Y claro, no quedarse esperando la respuesta perfecta. Pero para eso también hay que poner también ahí Hay que buscar dedicación y también, tiempo. sí. O sea, imagínate, tú estuviste desde primero medio. O sea, segundo medio, no es tan común, pero en segundo medio, como más encima de una carrera tampoco tan conocida. Entonces, como que conocieras ciencias Sí, políticas en segundo medio, igual habla de ti también como de tu curiosidad y de tu búsqueda y de ya poner atención en qué voy a hacer cuando salga de cuarto medio. Fernanda, te agradezco tu experiencia, tu comunicación y haber compartido con nosotros lo que hoy día tiene sentido para ti. Muchas gracias. muchas gracias a ti por la invitación y por este espacio.